Amigos de Video Noticias, ¿cómo están? Bienvenidos al encuentro con las informaciones. Comenzamos nuestro repaso informativo para informarles que las personas que fueron absueltas en uno de los casos que implica a Evo Morales y Gabriela Zapata pedirán que el exmandatario pague resarcimiento. Al menos 4 personas que fueron absueltas en el juicio por la presunta suplantación del hijo de Gabriela Zapata y Evo Morales ahora buscarán un resarcimiento por parte del expresidente por los costos legales que implicó el proceso. La información fue proporcionada por el abogado Manolo Rojas, que defendió en el juicio a Pilar Guzmán, quien es persona muy allegada a Gabriela Zapata. Estimó que el monto de resarcimiento debe ser al menos de $10,000 por persona. Todavía no existen reacciones respecto a esta información. Continuamos en Video Noticias con más informaciones. Marcelo Claure aseguró en las últimas horas que ha invertido más dinero en Bolivia que la mayoría de los políticos. Estas declaraciones surgen luego de que Claure hubiera cuestionado al presidente Luis Arce Catacora porque éste habría reconocido parcialmente de que existe crisis económica en nuestro país. En este sentido, algunas autoridades del gobierno le han respondido a Marcelo Claure porque este dijo que Bolivia tiene una crisis gigantesca a nivel económico. Sin embargo, Sergio Cusicanqui, ministro de Planificación, aseguró que Claure no tiene mucha base para opinar sobre este tema porque no vive en nuestro país. Sin embargo, ya han existido algunas reacciones con referencia a estas aseveraciones. Pues Gonzalo Chávez Álvarez, analista económico, ha señalado de que el ministro de Planificación no habría tenido una respuesta adecuada al empresario Marcelo Claure, que reiteramos luego de un análisis sobre la situación económica de Bolivia, ha cuestionado al gobierno central. Y algunos allegados al presidente Luis Arce Catacora, como Hugo Moldis, han cuestionado a el empresario Marcelo Claure. Dicen que Marcelo Claure tiene aires de superioridad y por ello están cuestionando al gobierno de Luis Arce Catacora. Cambiamos de tema. Esta vez vamos a hablar sobre las últimas declaraciones del diputado Héctor Arce Rodríguez. Todos hablan de Evo Morales, pero los arcistas no cuestionan la crisis judicial y económica del país que generó Luis Arce. Estas declaraciones las hizo conocer en una sesión que no avanzó en la Cámara de Diputados. Evo Morales. Los medios de comunicación, aunque prebendales, sobornados por Luis Arce, hablan de Evo Morales. Y aquí hablan de Evo Morales. La oposición habla de Evo Morales. Hace un momento un miembro de la directiva decía Evo Morales, etcétera, etcétera. Obviamente, todo el mundo. ¿Por qué? Porque Evo Morales es importante. Tienen que hablar de Evo Morales, ¿no? Lo que sí tiene que estar claro es que hoy ha convertido a Bolivia, al Estado plurinacional de Bolivia. Esas las declaraciones del diputado del ala de vista. Pero tenemos más informaciones. Esta vez vamos a hablar sobre las últimas declaraciones del gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien aseguró que el gobierno no tiene voluntad política para luchar contra los avasalladores, pues según el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, la policía hasta el momento no habría aprendido a los avasalladores de Monteverde y de otras regiones que están operando en el departamento de Santa Cruz. En este sentido, Luis Fernando Camacho ha señalado de que no existen aprendidos, pero sí en los casos donde existen investigados a nivel político, la policía y el Ministerio Público actúan de manera inmediata.
Tenemos más informaciones, hablemos sobre el caso Las Loritas. Pues se suman varias personas a los criterios en el sentido de que se debe investigar al alcalde de La Paz, Iván Arias. A propósito, el gerente de Las Loritas fue conducido al penal de San Pedro en La Paz para que pueda estar detenido por 3 meses, así como lo ha determinado en las últimas horas la justicia, con la finalidad de continuar con las investigaciones. Sin embargo, surgen más voces que piden una investigación al alcalde de La Paz y a otras personas dentro del municipio, quienes no habrían actuado de manera pertinente en esta situación. Pues señalan que son varias las infracciones que habrían cometido la empresa Las Loritas, sin embargo las multas son bastante bajas y no tienen mucha coherencia con un trabajo de fiscalización. En este sentido, una de las concejalas, hablamos de Yelka Marik, junto a otros legisladores ediles, se han cuestionado por qué los múltiples intentos de regularizar los predios de Las Loritas tuvieron multas insignificantes. Es parte del análisis, del debate que seguramente se retomará en los siguientes días, luego de la aprehensión de Harold Lora. Bienvenidos a Video Noticias, el canal de noticias más completo y actualizado sobre Bolivia. Aquí encontrarás información de última hora, reportajes exclusivos y análisis profundos de los acontecimientos más relevantes del país. Claro que sí, continuamos con más informaciones. El presidente Luis Arce Catacora viajará a Rusia la próxima semana por temas de cooperación bilateral. Y en las últimas horas el primer mandatario ha agradecido el apoyo de un sector del transporte. Concretamente, se ha reunido en la Casa Grande del Pueblo con dirigentes de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, donde asegura haber escuchado las peticiones y preocupaciones de este sector social. Sin embargo, el primer mandatario, ante las críticas sobre la situación económica de nuestro país, aseguró este miércoles que el gobierno no puede estar en crisis y, por el contrario, dijo que el país se encuentra en proceso de industrialización. Cada vez más existe una marcada preocupación por la falta de dólares y también la falta de combustible, entre otros problemas como la inflación que tiene que pagar cada día el ciudadano. En este marco continúan los trabajos, dicen, del gobierno para poder regularizar la situación. Incluso el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, aseguró que la crisis económica de Bolivia se debe al contexto internacional. Por los conflictos bélicos que se han dado en Europa y que se han agudizado también con el último conflicto bélico que se ha dado entre Israel y Palestina, han hecho subir los precios y las economías han tenido que tomar medidas para controlar la inflación y que por supuesto hasta el momento todavía no terminan de controlarla a nivel mundial. Y nosotros lo que señalamos que en ese contexto internacional complejo, Bolivia resalta porque logra mantener estabilidad de precios. Mientras ustedes ven que la inflación o los precios... Es el criterio de Sergio Cusicanqui como referencia a la crisis económica en nuestro país. Y en las últimas horas, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, ha intentado reunirse con dirigentes de la Cámara Boliviana del Transporte. Sin embargo, se ha declarado un cuarto intermedio. Una parte de este sector, hablamos concretamente del transporte pesado, aseguraron que tienen
la intención de negociar directamente con el presidente Luis Arce Catacora. Ante los anuncios existe preocupación de un paro movilizado que se materializaría la próxima semana en la eventualidad de que no los reciba Arce Catacora. En los pasados días, el ministro de Obras Públicas habría ratificado la invitación a dirigentes del transporte del país. Sin embargo, en las últimas horas aseguró que se tiene un cuarto intermedio mientras se realizan algunas consultas a varios dirigentes y regiones sobre lo que finalmente ocurrirá en las siguientes horas. El viceministro, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, aseguró que transportistas y Evo Morales intentan dar un golpe blando al gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Tenemos más informaciones. Y ha llamado bastante la atención las aseveraciones del presidente Luis Arce Catacora, que ya las habíamos mencionado hace algunos instantes. Arce Catacora ha remarcado que su gobierno no puede estar en crisis. Asegura que se lleva adelante un proceso de industrialización. Entre tanto, varios parlamentarios del ala arcista y del movimiento al socialismo han hecho declaraciones bastante polémicas, lo que ha generado una serie de críticas como la del periodista Marco Zelaya, que en esta oportunidad ha cuestionado a Félix Agpi, como también a Virginia Velasco por sus últimas declaraciones. Pero escuchemos qué es lo que sucede precisamente en este contexto de la crisis económica en nuestro país y los anuncios de movilizaciones de una facción del evismo. Confederación Única, ni interculturales, ni Bartolinas, ni otros sectores, sino también mineros, transportistas, a ponerse en estado de alerta. Ya llega de salir a las carreteras, porque no ha resuelto problemas estructurales del país en lo económico, en tema combustible, en tema dólar. Entonces, es el anuncio de una facción de dirigentes del ala evista quienes aseguraron que están listos para salir a las calles a realizar movilizaciones. Los anuncios de proceso a Evo Morales por diferentes motivos es parte de una guerra política, según Ramiro Jorge Cucho, dirigente del Consejo Nacional de Aylus y Marcas del Collasuyo, quien ha denunciado públicamente de que se estaría planificando una serie de acciones en contra del líder cocalero. Luego de que el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, hablamos de David Choquehuanca, indicara que las comisiones deben continuar con el proceso de selección de autoridades al Poder Judicial, los presidentes de las comisiones le respondieron y le indicaron que él más bien es el que tiene que convocar a una sesión para encaminar las elecciones judiciales, que a propósito nuevamente se han visto paralizadas por un recurso legal que fue presentado en el departamento del Beni, donde también los jueces habrían aceptado tal solicitud. Las elecciones judiciales se vuelven a paralizar debido a un amparo que fue admitido en el Beni. Tenemos más informaciones y ahora vamos a hablar sobre una situación bastante peculiar, pues en Santa Cruz se suman
los procesos en contra de Luis Fernando Camacho y en esta oportunidad también Efraín Suárez, exsecretario de la Gobernación y vicepresidente de Creemos, también sería implicado en estas investigaciones. Nuevo instrumento que tiene el gobierno, que es el vicegobernador Mario Aguilera. Entonces está utilizando al vicegobernador que muy suelto de cuerpo se presta para esta situación. En este sentido, Efraín Suárez dijo que es víctima de una serie de acciones que están digitadas desde el gobierno para poder eclipsar a Luis Fernando Camacho y de esta manera realizar una toma en su criterio de la gobernación de Santa Cruz. Entre tanto, el abogado de Luis Fernando Camacho aseguró en las últimas horas que en su declaración informativa sobre el caso Notaría, habría asegurado que la firma, que según el Ministerio Público es falsa, habría sido realizada por puño y letra de Luis Fernando Camacho, por lo cual el abogado dice que no existen argumentos del Ministerio Público para continuar con las investigaciones. Protocolo del Poder número 006, quebrado 2023, tirando ya por tierra o desmoronando la tesis del Viceministerio de Transparencia de una supuesta falsificación de la firma del gobernador. Que las notarías de gobierno no tienen una competencia territorial como las notarías de fe pública. En este entendido, la notaría puede realizar actuaciones en la ciudad de La Paz y además funcionando. Latitud Bolivia. Noticias de actualidad. Tenemos más informaciones. Julio Alvarado, representante del CONADE, manifestó que el modelo económico implementado por el movimiento al socialismo no responde a las actuales necesidades de nuestro país. En este sentido, ha pedido que se puedan realizar ajustes. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que en este día de feriado, junto a servidores públicos del Ministerio de Gobierno, se habría iniciado la construcción y refacción de un albergue de mascotas denominado Peluche. Tenemos más informaciones. El opositor Samuel Doria Medina dice que existe insensibilidad en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos luego de conocerse una denuncia de los trabajadores del Volante en el sentido de que alrededor de 1.600 cisternas estarían varadas en el extranjero esperando que el gobierno tenga dólares para pagar a los proveedores de combustible. Y en esta misma línea de cuestionamientos han surgido algunos que tienen que ver con el tipo de cambio. Luis Anayar, de Comunidad Ciudadana, dice que el dólar azul, así lo ha denominado, ha superado los 9 bolivianos y aún costo por cada dólar no hay en el mercado. Esta situación, dice, es bastante preocupante. Cambiamos de tema. Según el diputado José Manuel Ormachea, hay una orden de aprehensión por no presentarse a declarar ante el Ministerio Público por lo ocurrido en las sesiones de febrero. Recordemos que fueron sesiones bastante tensas dentro del legislativo, donde se suscitaron algunos incidentes. En este sentido, el parlamentario Ormachea de Comunidad Ciudadana ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público y las personas que han sido denunciadas no se habrían presentado a prestar sus declaraciones informativas. Crespo y la diputada Daisy Choque, porque todos tenían conocimiento de que debían presentarse a declarar ante la justicia y ninguno de ellos se ha presentado a declarar. Esas las apreciaciones del parlamentario, quien aseguró que continuará con el proceso legal para que se pueda sancionar a los responsables precisamente de estos incidentes que se desataron en el legislativo. Diputado Héctor Arce Rodríguez
habla de supuestos hechos irregulares en YLB, implica varias empresas, dice que ha formalizado su denuncia. Sin embargo, varias de las denuncias que son presentadas por el parlamentario lamentablemente no tienen un seguimiento adecuado. La CIDH pide a Bolivia informes sobre fallos sobre las fallidas elecciones judiciales y las comisiones están preparando los reportes. Pues recordemos que una de las recomendaciones de la CIDH precisamente estaba encaminada en pro de que se puedan realizar las elecciones judiciales en nuestro país y de esta manera se pueda lograr mayor transparencia en el trabajo de esa instancia. Luego de que se conociera que Manfred Reyes Villa aparentemente estaría liderando varias encuestas, han surgido cuestionamientos, pues dicen que es un candidato falso que simplemente responde al gobierno. Escuchemos a Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana. Y para cobrarle la factura de la eliminación de sus juicios, favor con favor se paga, pues obviamente Reyes Villa lo ha aprobado al gobierno de Arce en este momento que está generando una catástrofe económica, obviamente un falso opositor y son encuestas fraguadas. Es el criterio de Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana. Pero ahora escuchemos qué dijo el diputado de Creemos, Andrés Romero, que señala que Manfred Reyes Villa es una persona que volvió al país gracias a la lucha de Luis Fernando Camacho. Encabezó esa lucha y tras que llegó el señor acá, el primero en darse la vuelta, bajarse los pantalones y trabajar de la mano, darse catacora, ha sido él, ¿no? Entonces, sin embargo, voy a respetar si el día de mañana el pueblo boliviano decide que sea el candidato. Tenemos más informaciones. Y se han conocido en las últimas horas nuevas denuncias en contra de Luis Fernando Camacho. Se está poniendo en tela de juicio la rúbrica del gobernador del departamento de Santa Cruz, pues dicen que ingresar al penal de máxima seguridad de Chonchocoro desde ya es algo bastante complicado. Y nos explican cómo ha continuado funcionando la gobernación cruceña. En este sentido, ahora se han planteado, una vez de que se han cambiado las directivas en esa instancia, se han planteado una serie de procesos. Escuchemos qué es lo que dijo uno de los asambleístas del movimiento al socialismo. Hablamos de del DILTE, quien dijo que van a investigar a Luis Fernando Camacho. Indicios en esta persona por la cual esta persona era el responsable, estaba como secretario del gobierno departamental de Santa Cruz y ahí también esta persona tenía el acceso, como se puede decir, quién era el que llevaba y traía las documentaciones de aquí de la notaría de gobierno y así también que es al gobernador Luis Fernando. Según el asambleísta Rentería del Movimiento al Socialismo, aseguró que se habría notificado a Luis Fernando Camacho en pasadas horas sobre una imputación con referencia a varios trámites que se desarrollaron en esa instancia y aseguró que realizarán una indagación sobre toda la documentación amplia que tiene que ver con las acciones que realizó Camacho mientras estaba de gobernador y aprendido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Llevar y traer los documentos solamente era el señor Efraín que estaba de secretario, ¿no? Entonces, por la cual yo creo que si hacemos una investigación minuciosa. Ministra de la Presidencia, Marianela Prada, ha cuestionado duramente a Carlos Mesa porque ha puesto en duda el modelo económico del Estado. Ir a estirar la mano a otros países para que me den limosna y me alcance para pagar el salario. Esa era la situación realmente de crisis, porque eso sí era crisis, donde no tenían ni siquiera para pagar los salarios de maestros. De esta manera, la autoridad de gobierno
justificaba la actual situación que se vive en nuestro país. Y la diputada Luisa Nayar dice que alrededor de 1.600 cisternas están varadas en nuestras fronteras con choferes que no tienen para comer y el gobierno hasta el momento no haya una solución a este problema. Amigos, hasta aquí llegamos con este compacto informativo. No se olviden suscribirse a nuestras redes sociales. Estaremos en cualquier momento de retorno con más de Video Noticias.